achicar los gastos sociales, no van a poder ir sobre los derechos de los trabajadores, porque en Argentina hay mucha fuerza organizada y mucha conciencia en esa dirección que vamos a resistir. Entonces Macri no tiene la capacidad, que es un poco también lo que planteó Cristina en cuanto a los planes y todos esos planteos que hizo cuando presentó el libro, que nos pueden gustar más o menos, pero lo que le estamos diciendo al poder, miren, lo único que podemos hacer esto somos nosotros. Lo único que podemos estabilizar a la Argentina somos nosotros. Y la tercera cosa ahí es que también, que es un planteo de avance que ha tenido hoy los sectores populares y los que se están juntando en el frente, es la idea de que hay que construir una alianza de gobierno que sea aún más amplia que el frente que hemos armado, ¿no? Pero ¿cómo? Si estamos metiendo adentro a casi todo el campo nacional y popular, ¿qué va a chorearle pedazo al otro lado? Sí. Lamentablemente, socialmente, hay muchos sectores que han quedado entrampados dentro de las políticas de este gobierno y que hay que volverlos a traer en alianza a los sectores populares. Puedo dar ejemplo de personas, digamos. Algunos sectores del radicalismo, algunos gobernadores provinciales, que hoy parecen aliados más de ellos que de nosotros, van a ser aliados nuestros, no me cabe la menor duda, y los peronistas en eso somos muy audaces en la construcción de esas alianzas. Néstor lo fue cuando llegó al gobierno, es decir, yo siempre doy un ejemplo, es decir, para mí una batalla central fue la que dimos con Cristina para consolidar el gobierno, la que dimos con Cristina en la provincia de Buenos Aires, la candidatura de Cristina senadora contra el baldismo. Y a la semana de eso yo voy un día a ver a Néstor Olivos y me encuentro con el primer candidato de la lista opositora y el jefe de campaña de la lista opositora ahí, y le digo, pero Néstor, no, estos son, tuvimos 6 meses dándole con todo lo que podíamos, ahora lo traemos acá, y bueno, y lo subió en avión y lo llevó a pasear por todo el mundo, que era Bancalari el primero de la lista. Y después yo con Bancalari tuve una buena relación, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Si creo que esto va a suceder, digamos, también, y creo que está en el ADN de este frente hacerlo, digamos. Es decir, construir la unidad nacional necesaria para estabilizar la Argentina. El problema es que nosotros tenemos que estabilizar en la dirección opuesta a ese precipicio, que es más difícil, es decir, es parar el coche y darle impulso para que vaya para el otro lado. Para eso necesitamos mucha fuerza, y me parece a mí que este frente tiene las condiciones para hacer eso, y que yo, por eso veo que si una derrota de este frente sería, para mí, una situación de mucha miseria para la Argentina y de mucho sacrificio, porque no vamos a dejar estabilizar el modelo neoliberal en los términos que ellos quieren. Yo digo esto acá y, por supuesto, no lo digo como parte de la campaña, pero es parte, nosotros, las organizaciones populares están, en eso hay mucha definición. Por eso vamos a hacer un acto grande, ¿no? El 7 en Plaza de Mayo con San Cayetano, para que quede claro, ¿no? que determinadas cosas no entran en la mesa de negociación. Bueno, esto es en cuanto a la situación política. Entonces yo creo que esas cosas son elementos que hacen de que este frente tenga las condiciones como para salir de la crisis, que tenga no solo las condiciones para ganar, sino las condiciones como para salir de la crisis. Tiene el apoyo social y estructural del campo nacional y popular, que para mí es más importante que tener los votos. Y también, para mí, es más importante que tener un programa que se plantee muy revolucionario. Si no tenés a los trabajadores y a las organizaciones populares adentro, no creo en un proceso de transformación, creo en eso. Creo que las transformaciones se dan por la lucha centralmente de los sectores sociales, no porque nadie nos regale nada, sino que es la organización popular y la organización de los trabajadores centralmente los que garantizan los procesos políticos
que se den, digamos. Y para mí el gobierno de Néstor y de Cristina fue el producto de una amplia gama de resistencia que hubo al neoliberalismo, a veces desde una soledad cuando estaba Menem muy chiquita, después se fue agrandando y derrotamos, ¿no?, políticamente un determinado modelo en la resistencia de los trabajadores. Bueno, ahora también es así, y encima con una participación política de esos sectores, que para mí también es muy importante. Bueno, y volviendo, ese es uno de los puntos. El otro es el tema para mí de lo, más que de lo, ¿cómo se hace? Más que de lo, ver algunas cuestiones que hacen a las ideas programáticas a desarrollar, o la dirección que tiene que llevar ese auto para darlo vuelta y salir de este capitalismo, si se quiere, y empezar a caminar en otras direcciones que nos permitan acumular. En primer lugar, hay una primera cuestión, es decir, yo creo, insisto, en la acumulación popular, y creo en cuanto mejor para la clase trabajadora y para los sectores populares. Creo que por eso nosotros creemos en los procesos de transición, no en la toma de la Bastilla, digamos, como proceso, o la toma del Palacio, sino en los procesos de la construcción de la conciencia de las masas, en los procesos en donde va mejorando la situación concreta de los compañeros. Entonces, por eso es que definimos el proceso de transición. No es lo que nosotros soñamos para nuestro país, pero es el inicio de un sueño, ¿no? Y en ese inicio del sueño nosotros creemos que hay que tratar de participar con la mayor fuerza posible y con la mayor cantidad de expresión de las reivindicaciones populares posibles. Y ahí voy a la otra discusión, que es el tema de la economía popular o del programa. En primer lugar, haciendo una muy breve historia, así que es en realidad dónde vienen las ideas correctas, o de dónde viene para mí la construcción de un programa, y de dónde viene la idea de la economía popular. Siempre digo que viene de un problema, del análisis de un problema, que es del análisis de la situación de la clase trabajadora. Para mí de ahí nace los análisis de los modelos de país, ¿no? Es decir, uno lo puede pensar de distintos lugares, de cómo le va a la industria, de cómo le va a distintos sectores, y por ahí llegan las mismas conclusiones de distintas visiones de ver la realidad. La idea nuestra es hacerlo desde la clase trabajadora, desde la realidad de la clase trabajadora. De la realidad de la clase trabajadora acá, y en el enfrentamiento que se da a este capitalismo salvaje en el resto del mundo también, y cómo desde ahí se construyen las ideas que nos puedan permitir ir construyendo programas alternativos. En ese sentido, nosotros venimos definiendo hace mucho 3 sectores claros de la clase trabajadora. Yo le di un ejemplo alguna vez, que era esto, la crema, la leche y el agua, pero en realidad son 3 sectores claros de los trabajadores hoy en el mundo, ¿no? Que son los trabajadores integrados, los trabajadores que trabajan en empresas de alta productividad, de muchísima tecnología, de muchísima producto por mano de obra, es decir, muchísima energía por mano de obra, de muchísima materia prima por mano de obra, por cada trabajador, de mucho capital por cada trabajador. Se dice que los que menos dicen es $1 millón por trabajador, y otros dicen $3 millones por trabajador, digamos, de inversión. De mucho consumo por cada trabajador, ¿no? Que es un sector de la clase trabajadora. El otro sector de la clase trabajadora es la clase trabajadora que queda del capitalismo forjista en crisis, que en general trabaja mucho, muy integrada mundialmente,
hacen un pedacito de este teléfono no sé dónde, otro pedacito en otro, otro pedacito en otro, y lo ensamblan en muchas partes del mundo. Hasta la tecnología es muy integrada. Esa tecnología, esa integración la hace muy dependiente, lo estamos viendo hoy con los chinitos, digamos, ¿no? Como te sacan un pedacito de esa tecnología y te hacen temblar un país. Te dicen, no te dejo usar más el Google, y te hacen temblar y casi vamos a la guerra, ¿no? Pero esa tecnología integrada en esas condiciones es también la más dependiente, la más integrada, la que menos mano de obra genera, la que mayor producto bruto genera, la que mayor consumo genera, la que mayor ideología genera en la sociedad, y es un pedazo de la clase trabajadora. Otro pedazo de la clase trabajadora es esta, que es la clase trabajadora de lo que queda del forjismo en crisis, que se genera esa empresa que se dedican al mercado interno, que muchas veces tienen protección de los estados, otras veces no. Cuando no tienen protección se destruyen, y en muchos países con protección las van sosteniendo con ejemplos que van desde el tema agrícola, de que si China pone la siembra máquina, no estoy diciendo ni la siembra directa, digamos, la siembra mecanizada en el arroz, y tecnifica el arroz, yo siempre digo, nacen los piqueteros chinos, digamos, porque se dejan el palito y viene una máquina y siembra el arroz, se acabó. Tienen una nueva revolución maoísta. Pero ellos protegen su palito y siguen sembrando el arroz con un palito en un bañado, ¿no? Entonces esa clase, que en la Argentina también lo mismo, existe eso que generó el peronismo, que es esa economía forquista que en crisis constante, que a veces está mejor, a veces está peor. Y un tercer sector, que son los que no tienen ningún aporte prácticamente de capital, y que desde su propia necesidad se autoinventaron el trabajo para poder subsistir en este mundo en donde hoy el trabajo pasó a ser un bien central. Pasó a ser, en vez de la lucha por la plusvalía, yo digo, empezó a ser la lucha por el trabajo el elemento central, digamos, de la lucha de la clase trabajadora. Ya a los que están acá adentro, ¿no?, de la crema, no les importa cuánto gane la empresa, ni de qué nacionalidad sea, ni cosas, sino le interesa quedarse ahí adentro, ¿no? Y negocian hasta bajas salariales por quedarse adentro, ¿no? A los otros, los que están en el medio, tratan de armar institutos de capacitación para, si alguna vez pueden enchufarse, pegar el salto. Y los que están acá afuera no piensan nunca que van a ir a ninguno de estos lugares, y tratan de inventarse el trabajo de la manera que pueden y como pueden. Y pierden muchas esperanzas de futuro también. Hoy me preguntaba alguien, compañero, si veía en esos sectores que había voto más, que sí hay voto más, ¿no? Para ser claro. ¿Por qué? Porque sí es cierto que también eso genera un grado de conciencia muy particular de la clase trabajadora. Esta división en los tres sectores genera nuevos grados de conciencia en la clase trabajadora, que son difíciles de analizar y difíciles de comprender. Para mí es difícil de comprender cuando un sindicato va a los países centrales a buscar la última tecnología para destruir trabajo en la Argentina. Me cuesta comprenderlo porque vivo peleando por el trabajo. Pero visto del lado de ellos, dice, con esto voy a tener menos trabajadores, pero van a ganar más, Emilia. Y eso hace que el sindicato sea más fuerte y que estemos en mejores condiciones. Y lo mismo sucede en los otros sectores, digamos. La discusión dentro de la clase trabajadora, no hay un proyecto integrador, sino parecería que cada uno peleamos por problemas diferentes.
por lo menos cuestiones reivindicativas diferentes. Y eso para nosotros es el principal problema o el principal elemento que este nuevo capitalismo ha hecho en la sociedad, digamos, que es que destruir lo que unía a la sociedad, que eran los trabajadores, y dividirlos, y dividir sus intereses y sus objetivos. Por eso nosotros planteamos una consigna que se canta con mucha bronca en los actos hoy de la mayoría de la militancia en los sectores de los trabajadores, es unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, porque expresa un poco un querer volver a ser la clase que determine los destinos del país, como ya lo fue, ¿no? Y que protagonice los procesos de cambio, de transformación revolucionaria en un país. Entonces creo que eso es, en base a esas situaciones que nosotros tenemos que pensar, para mí, o nosotros pensamos nuestro modelo de país. La política en general piensa el modelo de país en base a que yo soy mejor para el mercado, ¿no? La política en general discute hoy, la política, llamémosle, sí, la política, digamos, no sé si llamarlo la política o los políticos, como entregamos en manos de los CEOs la discusión de el manejo de las empresas, porque la mayor ganancia está en la acumulación financiera, entonces le entregamos el trabajo a técnicos. También le entregamos la política a las discusiones, uno lo ve, aparecen tipos que también son los CEOs de la política, que son todos estos encuestólogos, todo esto que te dicen lo que tenés que decir, y los economistas, para mí, que son otros que yo, la verdad que 45 años o 50 años que milito y 20 tengo de escuchar economistas, y son los peores 20 años de mi vida, digamos, en donde aparece la discusión central es cómo se resuelven los problemas del señor mercado. Entonces uno te dice, el señor mercado se resuelve, yo soy más capitalista que el otro, ¿por qué? Porque yo quiero más consumo, entonces el consumo resuelve los problemas del mercado. Muy bueno. Y vienen otros y te dicen, no, el problema del mercado se resuelven con inversión, con integración al mundo, con... bárbaro. Y los problemas de la gente, de los trabajadores, de las cosas, ¿cómo se resuelven? Y el modelo del país, ¿desde dónde se discute? ¿Desde dónde se discute qué tengo que producir, cómo lo tengo que producir, y quiénes lo van a producir y de qué manera? Esa discusión no aparece en la discusión política. Entonces yo agarro el plan quinquenal de Perón, ¿no? Y tiene sí una página sobre el tema de las finanzas, ¿no? Sobre el mercado, y todo el resto es un modelo de país. Eso es un modelo de país para mí. Es decir, tengo que construir, no sé, hoy litio para hacer pilas y venderle pilas al mundo, o no sé, o tengo que industrializar la ruralidad, o tengo que no sé qué, alguna frase que sale a veces que se le escapa a algún político como idea política, después no la hace, pero que se le escapa a algún político, que son ideas de país. Después, cuando estamos con la lapicera, empezamos a ver cómo resolvemos el problema del dólar, el problema de la LELI, la LEVOLO, la LELUC, vamos inventando temas, pero siempre son lo mismo, en el fondo, que es cómo hacer para que el mercado mire a la Argentina y nos desarrollemos. Y la política también ya se mete hasta en la política, está dirigida también hacia eso. Entonces, antes un político cuando venían las elecciones quería, es decir, si quedan algunos políticos conservadores peronistas como yo que sé, como Infran, todo eso, repartimos colchones. Digamos, esto no, esto reparten créditos, reparten, pone mucha plata para contener el dólar, 30.000 millones de pesos. Mirá si son, ¿cómo que nos dicen a nosotros que somos, cómo es? Esto, cuando haces política así, que regalás cosas en las elecciones, ¿cómo es? Clientelismo. Mirá el clientelismo, 30.000 millones de pesos para que se jueguen los capitales, para calmar al león mercado.